El padre Javier Olivera es fundador y director del sitio web Que No Te La Cuenten, es sacerdote católico apostólico romano, se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2002 ingresó al seminario y tras concluir sus primeros años fue enviado a Europa, donde se doctoró en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 2007, para recibir un año después la ordenación sacerdotal. Se doctoró en Historia y es además profesor universitario en Ciencias Jurídicas y Sociales. Se desempeña como capellán de un establecimiento educativo de Buenos Aires, Argentina, y es además conferencista y profesor ordinario en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas clásicas. Es además autor de 10 libros y de varios artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro de número del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y cofundador de la Orden San Elías, una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión Ad Gentes y el apostolado de la contrarrevolución cultural. Damos la más cordial bienvenida a Mexicali y aquí en el Instituto Salvatierra al padre Javier Olivera Rabasi. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Me voy a poner acá que está así, aprovecho. Como está medio frío ahora, si uno se queda sentado, siente más el frío, ¿no? Dicen que ahora es frío en Mexicali, pero que en verano hay que agarrarse. Bueno, muy buenas noches a todos. Especialmente gracias a la gente de aquí, del Instituto Salvatierra. Les doy muchas gracias a Roby, Roby González, que me trajo hasta acá, me hizo toda la caridad por haberme invitado. La verdad que es un gusto muy grande. El año pasado tuve la gracia de estar en Ensenada, cerquita, y me decían, padre, ¿cuándo va a visitar por Mexicali? Bueno, cuando sea invierno, dije, ¿no? Porque si en Ensenada casi me achicharro, aquí no me dicen, tenga cuidado cuando vaya a Mexicali. Bueno, y por gracia de Dios, visitando en estos días aquí esta hermosa tierra cristera, he venido dando algunas conferencias, a pedido también de algunas diócesis y todo, especialmente porque se va a cumplir el primer centenario en el año 2026 de ese episodio heroico que tuvo México, que fue el momento en que muchísimos hombres y mujeres lucharon por su propia fe, murieron por su fe, y por eso ustedes tienen tantísimos mártires aquí en México. Entre el año 1926 y 1929, digo, si hay alguno más joven que no conozca, aquí hubo una gran persecución religiosa tremenda que se llevó la vida de 250.000 personas. Eso fue el México del año entre 26 y 29. Un país que tenía 15 millones de habitantes, tuvo 250.000 muertos. Una historia que acá no se conoce o que se ha silenciado, y por eso que es bueno que un mexicano conozca sus propios orígenes, conozca sus mártires, conozca también su historia, porque la historia que no se conoce es una historia que termina por olvidarse. Por las dudas, como los argentinos tendemos a hablar rápido, ustedes díganme si yo hablo muy rápido, me levantan la mano y dicen, padre, por favor, cálmese, ¿no? Bueno, el tema de la conferencia del día de hoy me pidieron hablar acerca de la verdad y cómo vivir la verdad en un mundo de mentiras. Bueno, si uno tuviera que resumir rápidamente esto, tendría que decir, mire, hay que seguir aquel que dijo, ¿no? Yo soy la verdad. Cuando era joven, una vez estando con mi madre, somos 4 hermanos varones, le pedí a mi mamá salir un nuevo fin de semana, ¿no? Y mi madre me dijo, no, Javier, ya has salido mucho, saliste el fin de semana pasado, también el otro, este fin de semana no toca darte permiso para que salgas, ¿no? Y entonces yo le dije a mi madre, mamá, esa es tu verdad. Mi verdad, qué bonito, dice. Bueno, sentate un poquito, me dijo, vamos a conversar un poco de este tema. Me estás hablando, Javier, que cada uno tiene su verdad. Claro, exactamente, mamá. La tuya dice que no puedo salir, la mía dice que sí puedo salir. Ok, entonces está en tu planteo, en tu razonamiento, me estás diciendo que cada uno tiene su verdad y que toda verdad es subjetiva. Exacto. Entonces ya estaba como enfilando para la puerta para irme, ¿no? Y dice, momento. A ver, si cada uno tiene su verdad, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces toda verdad es relativa.
lamento decirte que me estás planteando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que toda verdad es relativa. Yo hice así, me explotó la cabeza y dije, mi madre tiene razón. Si alguien plantea que toda verdad es relativa y que cada uno tiene su verdad, mi verdad, bueno, entonces se está planteando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que toda verdad es relativa. Esa fue la primera lección de filosofía que yo recibí en mi vida. Nunca más le pedí a mi mamá que me hiciera a un razonamiento lógico. La verdad que no. Con las mamás nunca se puede. Esa es la verdad. Lo cierto es que cuando uno va avanzando en el conocimiento, en la vida de la gracia, en la vida espiritual, en el catecismo básico, se va dando cuenta que hubo un tiempo en que un hombre, una persona, que no era persona humana, sino que era persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, dijo él mismo, yo soy la verdad. El mismo que dijo yo soy la verdad va a recibir una pregunta de parte de Poncio Pilato, vamos a recordarla ahora cuando llegue la Semana Santa, ¿no? Para eso he nacido, para eso he venido al mundo, dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. La función, la finalidad, la causa final, según palabras de nuestro Señor, es he venido para dar testimonio de la verdad. Y el romano, aquel que era procurador romano en tiempos de nuestro Señor, dijo, quid est veritas, ¿qué es la verdad? Eso fue lo que dijo Poncio Pilato. ¿Pero qué es la verdad? Uno no sabe cómo terminó ese diálogo entre Cristo y Poncio Pilato, pero sí que esa frase, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, tiene que haber quedado como resonando permanentemente en la cabeza de ese procurador romano que lo mandó a crucificar. Cuando uno plantea el tema de la verdad, sobre todo para nosotros que somos católicos, sabemos que la verdad es la adecuación del intelecto y la cosa. Yo digo que es verdad que este señor que está aquí al lado, que está manejando el audio, es varón, está presente. Si se mueve porque está vivo, ¿no? Es verdad. Si yo dijera que él no es un ser humano, sino que es un robot, ¿no? Bastaría con chequear esa información para darme cuenta si lo que estoy diciendo es verdadero o es falso. La verdad entonces es la adecuación del intelecto mío con la cosa, cualquier cosa que sea. Cuando no hay adecuación, hay algo que es falso, si es involuntario. Esto es falso, es un error. Y cuando hay voluntariedad, por decir lo contrario a lo que es, ya no decimos que es falso, decimos que es mentira. La mentira es falsear adrede, voluntariamente, la realidad. Cuando uno ha recibido entonces la verdad desde el punto de vista meramente natural o desde el punto de vista sobrenatural, ya nuestra vida no queda exactamente igual. En una famosa novela de un gran escritor ruso que era Dostoyevsky, la novela llamada Los hermanos Karamazov, ¿no? Uno de estos hermanos llega a decir, uno que era ateo, esta frase tremenda: si Dios no existe, todo está permitido. Porque si yo afirmo que Dios existe, entonces mi vida probablemente cambie. Esta es la razón por la cual varios que se dicen ateos dicen yo soy ateo, no tanto por una cuestión cognitiva, porque no puedo llegar a conocer ni siquiera desde el punto de vista natural la existencia de algún Dios, sino por una cuestión meramente volitiva. En mi voluntad prefiero decir que Dios no existe, porque si Dios existe, nuestra vida cambia. No es igual la vida de un ateo, verdaderamente ateo, que la vida de un creyente, sea de la religión que sea. Porque la verdad nos cambia. No es lo mismo decir 2 más 2 son 4 que 2 más 2 son 5. Desde el punto de vista natural no es lo mismo. Si yo hago un cálculo matemático diciendo que 2 más 2 son 5, este edificio seguramente se me cae por completo, porque no funcionan los fundamentos. O sea, decir la verdad o no decirla tiene sus consecuencias. Y esto es muy importante, sobre todo en tiempos en que hay una dictadura
del relativismo. Esta famosa dictadura del relativismo fue mencionada en su momento por el Papa Benedicto XVI, ¿no? Decía él, vivimos una dictadura del relativismo. Todo aquel que intente oponerse a este pensamiento único, a este pensamiento subjetivista, es tildado de fascista, de retrógrado, de conservador, de nazi o de lo que sea. Es lo que nos pasa muchas veces en distintos ambientes, aún en ambientes católicos, digamos, ¿no? Que uno, por el mero hecho de decir lo que está en el catecismo, ya es tildado de un extremista, ¿no? Eso pasa, ¿sí o no? O solamente pasa en Argentina, ¿no? Ah, bueno, menos mal, ¿no? Menos mal. ¿Por qué? Porque a veces sucede eso, ¿no? Nos encontramos que hay gente que no quiere aceptar la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y que resulta que termina siendo, como a veces, como uno quedando mal por decir lo que está en el catecismo, o lo que me enseñaban mis papás, mis abuelitos. Yo no quiero enseñar otra cosa, solamente lo que uno ha recibido, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacer cuando uno ha recibido la verdad, cuando uno ha recibido un tesoro? Esto está en el Evangelio también, ¿no? Quien recibe un tesoro, dice Jesús, lo primero que hace es esconderlo y llamar a todos sus amigos para mostrárselo, para compartirlo. Yo no puedo quedarme con un tesoro. Es lo que pasa cuando uno recibe su primera conversión, que quiere salir a encender todo, a quemar todo, ¿no? Y no entiende cómo el resto de la gente no piensa igual que uno. ¿Qué pasa? Que no. Bueno, el tesoro, ese tesoro sobre todo de la vida, de la verdad, debe ser compartido. Debe ser compartido. Y cuando uno está comprometido con la verdad, hasta es capaz de dar la vida por ella. Es lo que pasa con los mártires. Ya que en estos días venía hablando acerca de la cristiada, quería compartir con ustedes, primero, para empezar, un testimonio de un jovencito que no ha sido todavía beatificado, llamado Tomás de la Mora. Un joven cristero que en tiempos de la persecución religiosa va a ser detenido por intentar ayudar a aquellos que estaban luchando por la propia fe. El texto de su martirio dice así: Tomás de la Mora es detenido por las brigadas del Ejército Federal y el general le dice lo siguiente: eres un chiquillo, si nos dices lo que sabes te perdonamos la vida y te damos la libertad. Tomás de la Mora contesta: será en vano, pues si hoy usted me deja libre, mañana continuaré trabajando y luchando por Cristo en unión de mis compañeros. Eres un mocoso, dice el general, no sabes lo que es la muerte. Tomás responde: usted tampoco lo sabe, pues que yo sepa, no se ha muerto todavía. Con gusto muero por la verdad. Pues bien, terminó el general Flores, ya que todo lo rechazas, te haré ahorcar esta misma noche. Muy bien, contesta Tomás de la Mora, solamente concédame 1 hora para prepararme a bien morir. Era un chico de 15 o 16 años, Al mártir se le concedió 1 hora para prepararse a bien morir. Ya cerca de la medianoche, lo sacan del cuartel, el pelotón iba silencioso, tenían que matar a un niño. Tomás iba hasta contento y con picardía pregunta: ¿por qué van ustedes tan callados? Ni que me fuera a morir, ¿no? Al llegar a la calzada de Galván, en un árbol suspendieron la cuerda en una rama y se la pasaron. Póntela, ordenó uno de los verdugos bruscamente. Tomás, casi sonriendo, con su característica jovialidad, respondió: es que yo no sé cómo se pone, es la primera vez que me ahorcan, ¿no? El verdugo pasó con tosquedad la cuerda alrededor del cuello y Tomás, con la fuerza de su razón invicta y su fe absoluta, gritó: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Un jovencito que hoy todavía la Iglesia no venera como un beato, como un santo, porque hay muchas causas de canonización que siguen andando todavía y dando vueltas hasta que lleguen a la gloria de los altares. Pero un jovencito que dio testimonio de la verdad. En la historia de la Iglesia, al principio de los siglos, en los primeros siglos del cristianismo, una persona era declarada santa solamente, escuchen bien, solamente
cuando había muerto por causa del martirio. El santo, en los primeros siglos del cristianismo, era aquel que moría por Cristo. Después, con el tiempo, ese concepto de la santidad se fue ampliando para aquel que vive su vida, las virtudes, en grado heroico. Por eso se habla de las virtudes las virtudes heroicas. Se trata de demostrar eso en un proceso de beatificación o de canonización. Pero principalmente el santo, el que estaba seguro con Dios, segurísimo, era aquel que había muerto por Cristo, triturado por los dientes de los leones, crucificado en el circo romano, quemado como antorcha humana. El santo era aquella persona que estaba dispuesta a morir por la verdad, por aquel que dijo: yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Con el tiempo, poco a poco, este concepto mismo de la verdad se ha ido diluyendo. Y ese concepto mismo de dar la vida por Cristo, a muchos de nosotros quizás nos quede demasiado lejano, ¿no? Yo tenía un compañero en el seminario que cuando rezábamos las preces los días por la tarde, casi siempre decía esto, y a nosotros casi como que nos escandalizaba. En público, éramos, 60 seminaristas, cuando llegaba el momento de las preces, en las vísperas, decía: para que Dios nos conceda la gracia del martirio. Y todos decían: no, a vos, a mí no, a vos. Lo dejaba como lo mirábamos como si fuera el padre Federico Hayton era más joven que yo ahora, compañero muy amigo mío, mi hermano, pero decía que nos conceda Dios la gracia del martirio. Y al final de cuentas, la vida cristiana, no solamente para un cura, también para un laico, tiene que ser intentar vivir el corto tiempo que tenemos de vida, porque pasa rapidísimo la vida, incluso estando dispuestos a dar testimonio hasta la muerte, si así Dios lo permite. Bien, nos encontramos hoy en un tiempo totalmente post-cristiano. Uno me dirá: padre, en México somos muchos católicos. Sí, en Argentina también, en Hispanoamérica en general. En México será el 99% católico o el 100% guadalupano, algo así, ¿no? Pero la realidad es que yo me pregunto también, ahora hablo de mi patria, no hablo de ustedes, ¿cuántos de los que nos decimos católicos en mi país, en Argentina, estamos verdaderamente de acuerdo y dispuestos a dar la vida por Cristo? Y ahí entonces la cosa va cambiando. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué nos cuesta a veces hasta hacernos la señal de la cruz cuando pasamos por frente a una iglesia? Cuando nos cuesta bendecir la comida si voy a un restaurante, cuando me cuesta incluso entre amigos tratar de marcar en lo que yo creo y no tener vergüenza de eso, ¿no? Esa falta a veces de compromiso verdaderamente cristiano. Para que ustedes vean cómo aquellos que se encuentran en la otra vereda, en la vereda de enfrente, voy a leer acá un testimonio muy cortito de un autor inglés, comunista. Él tiene un librito muy cortito llamado Cómo formar dirigentes. El autor se llama Douglas Hyde. Con el tiempo el tipo se desenamoró del comunismo como tantos otros. O sea, ¿qué hizo? Volvió al sentido común, se dio cuenta que el comunismo es una basura, que el paraíso comunista no existe, que los venezolanos y los cubanos salen desesperados de sus países y bueno, y que el comunismo es, como decía la iglesia, intrínsecamente perverso, ¿no? Douglas Hyde, ya converso, ya grande, narra este librito, cuenta en este librito cómo formar dirigentes, lo que él hacía en tiempos del comunismo. Quiero que lo escuchemos y que veamos cómo un comunista, como él actuaba en su juventud, para intentar conseguir más adeptos, más gente cercana al comunismo. Miren lo que dice. Dice: una vez me encontré con un viejo compañero de la militancia política. Estuve hablando con él en una ocasión y nuestra conversación se centró vivamente en la época en que los dos estábamos de lleno dedicados a la causa del Partido Comunista. Entonces, muy nostálgicamente, él me dijo: ¿recuerdas realmente lo que era nuestra vida en el partido? Te levantabas y te ponías a afeitar pensando en las cosas que podrías hacer por el comunismo aquel día. Ibas a desayunar y leías el Daily Worker, el diario comunista.
para entonarte y tomar el aire de la lucha en la que estabas envuelto. Leías cada artículo del diario que te enardecía y pensabas cómo podrías ser tú útil a la causa comunista en ese día. Recuerdo que nunca estuve interesado en los deportes, pero leía las páginas del diario comunista de deporte para ser capaz de discutir más tarde y decirle a los compañeros de trabajo: ¿has leído eso en el Daily Worker? Entonces les daba el periódico esperando que además de las hojas de deportes le echaran un vistazo también a los comentarios de política. En el autobús o en el tranvía, cuando iba a mi trabajo, leía el diario comunista tan ostentosamente como podía, sosteniéndolo en alto y esperando que los que me rodeaban pudieran leer los titulares y ser influidos por ellos. Siempre llevaba 2 ejemplares conmigo. Dejaba uno sobre el asiento en espera que más tarde alguien lo tomara y lo leyera. Cuando llegaba a mi trabajo, hacía circular el diario comunista. Un trabajador tras otro lo tomaba. Se lo llevaba unos minutos, lo devolvía, y a la hora del almuerzo en la cantina o en el restaurante, intentaba entablar una conversación con los compañeros de la mesa. Puse en práctica el sentarme con varios grupos diferentes para que mi influencia fuese todo lo extensa que yo pudiera. No se sentaba nada más con los amigos comunistas, se sentaba siempre con gente distinta. No trataba de embutirles comunismo por todas partes, pero guiaba la conversación de manera tal que se terminase hablando de política. Y si era posible, de las campañas que había puesto en marcha el Partido Comunista en ese tiempo. Termina. Antes de llegar a mi trabajo, por la noche, teníamos una rápida reunión con el grupo de la fábrica o de la célula. Discutíamos los procesos y éxitos del día. Y discutíamos también lo que seríamos capaces de hacer al día siguiente por el partido. Iba corriendo a casa, cenaba rápidamente y entonces me iba a dar unas clases o a ser de moderador en alguna discusión, o quizás a unirme a alguna campaña comunista, yendo de puerta en puerta intentando convencer a la gente o estando a un lado de la calle vendiendo diarios comunistas. Es decir, haciendo algo por el comunismo. Cuando iba a acostarme, por la noche, soñaba en lo que haría para el comunismo al día siguiente. Este es lo que plantea Douglas Hyde, ¿no?, en este libro llamado Cómo formar dirigentes. Y lo que él dice, ya converso, es cómo puede ser que un católico tenga la verdad y no haga el 1% de lo que yo hacía cuando era comunista. ¿Se va a entender lo que estoy diciendo o hablo muy rápido? ¿Sí? Fíjese que este hombre estaba en las antípodas, por gracia de Dios después se convierte. Pero él dice: yo no puedo entender cómo, teniendo ahora la verdad, algunos se queden encerrados teniendo una especie de catolicismo de sacristía y hablando solamente con aquellos que son católicos. El problema está entonces que uno diría: bueno, pero padre, yo quiero conservar mi propia fe. Está muy bien, está muy bien. Yo quiero evitar, entre comillas, contaminarme con otros. Bueno, cuando uno se mete en el fango para sacar una víctima, no queda otra que a veces tenés que embarrarte. Es que es así, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y a veces uno puede también equivocarse, siempre y cuando no prostituya la verdad. Y otro dirá: no, pero yo estoy tranquilito así porque me quedo con mi fe y listo. Bueno, yo no sé si eso te puede llegar a salvar. ¿Por qué? Porque hay un problema. Se llama Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Sermón de la Ascensión. Antes de subir a los cielos, el testamento de Cristo dice: vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio y enseñándoles a las personas lo que yo les he enseñado, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor no dijo: vayan y quédense tranquilos en su comunidad, en su parroquia, en su casita. La iglesia es, ya lo decía Juan Pablo II en su momento, es esencialmente misionera. Tiene el envío, la misión, tiene la obligación de anunciar el Evangelio
a quien sea. Más aún cuando uno es laico, lo sabe, esto lo digo siempre, tiene a veces el privilegio de hablar con gente que jamás en su vida va a hablar con un cura. Hay gente que en su vida, va a pasar toda su vida, y ni cerca va a estar de un sacerdote. Ni va a ir a misa, ni mucho menos, y hasta le va a dar como asco hablar con un cura. Pero el laico que está metido en el mundo tiene esa función apostólica y tiene ese privilegio de intentar, como este tipo decía, este Douglas Hyde, de tratar de ser sal de la tierra y luz del mundo. El tiempo de hoy, llamado el tiempo de la revolución posmoderna, entiende perfectamente cómo ir cambiando las inteligencias y cómo ir modificando patrones de conducta para una especie de religión global laicista, donde Dios quizás se afirma, Dios existe, pero queda lejos. Y cada uno, lo adora como quiere. Si yo quiero adorarlo como un budista, el budismo justamente no es el mejor ejemplo, porque no es teísta, pero lo quiero adorar como musulmán, lo adoro como musulmán, como vegano, o ese tipo de cosas que haya, lo que sea. No importa, Dios está lejos, cada uno hace lo que quiere, no hay ninguna cosa fija, no hay ningún mandamiento que exista. La razón es totalmente cambiable, los pensamientos son meramente subjetivos. Entonces atenta contra aquel que dijo, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo soy una verdad. Jesús no dijo, yo soy una verdad de las muchas que hay en el mundo. Afirmó de modo categórico, yo soy la verdad. Y mandó a aquellos que quieren seguirlo a anunciar esa verdad a toda la gente. Hoy lo que llamamos la revolución cultural, de la cual yo hoy no voy a hablar porque acá se ha hablado muchas veces sobre ese tema, ¿no? La revolución cultural que implica el dar vuelta al orden constituido, el dar vuelta el orden meramente natural, ya no hablamos ni siquiera del orden sobrenatural, ¿no? La revolución intenta, como bien dice la palabra, revolver, dar vuelta, verter, ¿no? Es la misma raíz de verter un vaso de agua que revolver, revolución. Intenta plantear ya no algo de modo agresivo en el sentido de las armas. Ya no hace falta. La revolución llamada cultural, desde la escuela de Frankfurt hasta Antonio Gramsci, da lo mismo, plantea tomar nuestras inteligencias. Es una especie de revolución, si queremos, pacífica, que estrictamente hablando no necesita de las armas. Gramsci lo decía muy bien, Antonio Gramsci. Antiguamente se había planteado oprimidos, opresores, ¿no? Listo, se ganó el comunismo, la revolución soviética, el fenómeno del bolchevismo en Rusia, la revolución bolchevique, ¿no? El comunismo tremendo. Pero ¿qué pasa? Decía Gramsci, en algún momento aquel que está oprimido se va a querer levantar contra aquel que es opresor. Entonces no sirve eso. A la larga no sirve a la corta, sí, pero a la larga no sirve. Los cubanos siguen queriéndose escapar de Cuba. Los venezolanos siguen queriéndose escapar de Venezuela. ¿Qué hace falta hacer? Dice Gramsci. ¿Qué hace falta hacer? Dice la escuela de Frankfurt. Hace falta tomar las inteligencias. Tomando las inteligencias, cambiando el sentido común, es que nosotros vamos a hacer que la gente sea libremente esclava. Libremente esclava. Cuando uno cambia el sentido común, cambia el modo de pensar, entonces ya no hace falta ni siquiera oprimirlo. Uno libremente se va a acercar a ese pensamiento contrario a la verdad y, evidentemente, a la virtud de la fe. Bien, leo un texto nomás de Gramsci para que vean una cita. Dice así Gramsci: el sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente, sin hacer ningún tipo de crítica. De vuelta, el sentido común es la filosofía de los no filósofos, es decir, la concepción del mundo, una cosmovisión absorbida acríticamente, sin hacer ningún tipo de análisis. Hoy en la mañana, aquí en el colegio, hablamos con papás y con docentes de cómo hacer para contrarrestar ese planteo nefasto de las actuales y modernas ideologías, ¿no?
Claro, porque viene mi hijo y me dice, bueno, pero ¿por qué no, mi mamá, papá, por qué no puede ser que fulanito, menganito se sienta, se autoperciba de un modo distinto? ¿Por qué no? Y como que le parecía como hasta evidente que bueno, era lo que había recibido en el colegio, pobre chico, no por maldad. Bueno, ese tipo de planteos ideológicos, como decía Gramsci, son absorbidos sin ningún tipo de crítica, acríticamente. En tiempos antiguos, hace 20, 30 años, bastaba con que la mamá le dijera, mira, fulanito, Dios nos creó varón y mujer, está en la Biblia, lo puedes ver en el Génesis, la luz adecuada, bla, 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 y se acabó. Ah, tenés razón, mamá, chao, me voy a jugar al Pac-Man, ¿no? Y se va a jugar al Pac-Man, ¿no? En aquella época, ¿no? Bien, hoy no es así. Hoy tenemos que saber dar razones, incluso de nuestra propia esperanza. La primera carta de San Pedro dice, sepan dar razones de vuestra esperanza, porque no existe una contradicción entre la fe y la razón. Por eso a nosotros se nos exige, quizás hoy, un poco más que a nuestros papás. Se nos exige, además de conocer mejor el catecismo, que quizás a veces estuvo un poco flojo cuando lo recibimos, también intentar responder desde el punto de vista racional a los planteos ideológicos de la posmodernidad. No hay contradicción entre fides et ratio, no hay contradicción entre la fe y la razón, no puede haberla, porque el mismo autor de ambas, de fe y la razón, la misma fuente, es Dios mismo. Es Dios mismo. Bien, el sentido común quiere ser cambiado, quiere modificarse por completo. Y uno de los ejemplos concretos que vemos en los días de hoy, de esta guerra que podríamos decir hasta teológica de fondo, es el que se da por medio de las palabras, ¿no? Leímos en el libro del Génesis que aparte de pasearse Adán con el mismísimo Dios en el paraíso, por una prerrogativa, por un beneficio de parte de Dios, el hombre mismo, Adán, iba nombrando a los animales. Dice el texto de Génesis, Adán iba dándole nombre a los animales. Era un don divino que Dios, viendo la inteligencia aún todavía sin pecado original de Adán, hacía que él pudiese captar la esencia de las cosas y les fuera poniendo un nombre, ¿no? Todo este tema del nombre y la esencia de las cosas es el gran tema que está de fondo en la cábala judía, en todo lo que implica esto de querer buscar el lenguaje de Adán de ese modo para poder controlar la esencia de las cosas. Bueno, no entro en el tema de la cábala hebrea, que es muy pero muy famosa, ¿no? ¿Por qué? Porque quien nombra, de algún modo posee un dominio sobre las cosas. Y quien mejor nombra, más dueño de la cosa se hace. Esto lo supo muy bien siempre la filosofía, desde Platón hasta Santo Tomás, desde Protágoras hasta la escuela de Frankfurt, si queremos. Marx mismo, como Engels, reconocían que el arte de crear las palabras es o está al servicio como instrumento de la revolución comunista. Gramsci tampoco se quedaba atrás. Cito, las ideas y las opiniones, decía Gramsci, no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación. ¿Cómo hacer para cambiar el mundo? Planteó hace algunas décadas la modernidad, la posmodernidad, o esta escuela que llamamos recién Escuela de Frankfurt. Es un modo también de cambiar poco a poco las palabras. Uno podría plantearse, por ejemplo, el aborto. Y perdón que vuelva sobre un tema que ustedes quizás ya conocen perfectamente. El aborto, al menos en mi patria, hace un par de años que somos tan genios en Argentina, que aprobamos rápidamente la ley del aborto, ¿no? Claro, porque era mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? No sabían que no era mi cuerpo, era el cuerpo de otro, lamentablemente. Y la misma gente que planteaba mi cuerpo, mi decisión, cuando fue la ley del aborto en Argentina, cuando fue lo del 2020 en el COVID, todos te querían imponer una vacuna. Y uno decía, pero mi cuerpo, mi decisión. Ah, bueno, pero es distinto. Fíjense cómo la lógica, o sea, es como decía Groucho Marx, miren, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo estos otros, ¿no? Vamos cambiando, ¿no? Porque así funciona esta revolución. Acá no importa la verdad, porque la verdad no existe para esta gente. No existe, ¿no?
simplemente es lo que decía el Fausto de Goethe, es el poder. Manejar el poder. Y quien tiene el poder maneja entonces lo que es la realidad. Por eso que hoy nos encontramos ante la caída hasta del mundo del derecho. El derecho se acabó. No existe más el derecho. Porque no está basado ni siquiera en el orden natural. Entonces el derecho positivo simplemente depende de la voluntad omnímoda del gobernante de turno. Bien. El aborto, en mi patria, cuando quiso ser cambiado, no quiso ser impuesto, mejor dicho, como lo fue, comenzó a llamarse poco a poco en los canales de televisión interrupción voluntaria del embarazo. IV corta E, IV. Entonces, cuando uno decía aborto, el periodista decía, no, la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, se evitaban decir en una palabra lo que decían en tres. No porque no sabían que había que economizar palabras y saliva, sino porque no querían mencionar la palabra aborto. La palabra aborto evoca algo feo. ¿Cómo va a ser? No digas abortar, es muy fuerte. Es muy fuerte abortar. No. Ella interrumpió su embarazo. Bueno, uno no interrumpe el baño cuando está apurado. Uno interrumpe la ducha en todo caso. Pero la vida, que es un continuo, el momento de la gestación, si se interrumpe, se liquida, se aniquila. Bien, pero estos eufemismos, este modo bonito de hablar, eufemismo, eu significa bueno, femi en griego es decir, ¿no? Eutanasia, buena muerte supuestamente entre comillas, eucaristía, la buena gracia. Estos eufemismos intentan por medio de las palabras cambiar nuestras esencias, o nuestros pensamientos, mejor dicho. Ya lo decía Lenin a esto, las palabras son balas. Las palabras son balas y tienen que ser utilizadas al servicio de la revolución. Bien. Es verdad, hay eufemismos que son de un respeto cordial, de urbanidad. Antiguamente, cuando uno decía, en mi época, cuando éramos chicos, más brutos, decíamos, bueno, fulanito es pobrecito, mirá, tuvo un hijo mogólico, decíamos, ¿no? Cuando éramos chicos nadie se ofendía, por cierto, por eso. Pero después eso terminó siendo un insulto. Entonces, hoy, ¿qué sentido tiene estar diciendo mogólico cuando en realidad podemos decir lo que son, un niño con síndrome de Down, ¿no? ¿Por qué? Porque ese término, fíjense, comenzó como una palabra habitual, pero después terminó siendo un adjetivo peyorativo, ¿no? Bien, entonces, obvio, hay eufemismos que son del buen sentir, que están perfectos, pero otros que son impuestos para poco a poco querer ir cambiando la misma realidad. Es como la imposición de lo anormal como normal. Bien, hace no mucho tiempo, un señor, un ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública en Estados Unidos, llamado Joseph Overton, y dio un planteo en un escritorio, es una intelectual en todo caso, de cómo ir cambiando la realidad poco a poco sin que uno apenas se diera cuenta. Según el planteo de este doctor Overton, ningún tabú que existe en la sociedad escapa a una técnica paciente, lenta, pero precisa para cambiar la mentalidad de las personas. Porque lo siguiente, decía Overton, uno puede llegar a cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de muchos tópicos distintos, aún de aquellos que nos parecerían ser completamente irracionales, imposibles de que se implantasen. Año 1997, si no me equivoco, o 96, puede ser que esté equivocado. Yo tenía 19 años, me parece, y recuerdo haber ido a un congreso, estaba estudiando abogacía, y escuché por primera vez en mi vida, lo que decía una señora, después de la conferencia de Pekín, me acuerdo, decía, miren chicos, ustedes lo van a ver más adelante, yo quizás no lo vea, una mujer grande, creo que era psicóloga, y hay algo que se llama perspectiva de género. ¿Qué? ¿Perspectiva de qué? De género. En una conferencia, como si fuera ahora. Entonces uno preguntó, ¿qué es eso? Bueno, la perspectiva de género es un planteo ideológico que intenta, como una especie de nueva ola de la revolución comunista, intentar implantar a través del feminismo radical
que uno puede sentirse hombre o mujer según su percepción. Y todos nosotros, eso no puede ser, no, ¿cómo va a ser eso? Esa es una película no sé, de Michael J. Fox, digamos. No, eso no va a pasar nunca, ¿no? ¿Cómo uno se va a sentir? Esta mujer exagera, ¿no? Yo me acuerdo como si fuera hoy todavía de eso. Perspectiva, y repetíamos, perspectiva de género. ¿Qué perspectiva de género? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, han pasado ya algunos años, año 97, 2023, ¿no? Fíjense cómo la revolución va avanzando, y no para, y no para solamente con el Santo Rosario. San Agustín decía, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Nuestra iglesia es una iglesia militante, no una iglesia, como decía el beato Anaqueto González Flores, una iglesia de paralíticos, ¿no? Nuestro catolicismo es militante, no vegetante, ¿no? Este Overton decía que cualquier planteo hoy que esté con una valoración negativa, la eutanasia, el incesto, por ejemplo, la pedofilia, el canibalismo, todo esto que quizás nos suena mal hoy en día, bendito sea Dios, y es así, ¿no? Menos mal, con una técnica precisa, constante y segura, puede cambiar y hacer que en la sociedad eso pase de verse mal a verse bien. Para que vean cuál es el planteo de Overton, basta con poner algunos ejemplos, para mostrar de qué manera, uno puede mostrar que poco a poco puede ir cambiándose la mentalidad. Vamos a usar el tema del canibalismo. Bien, a todo argentino le gusta comer carne, ¿no? Es normal, somos carnívoros, ¿no? Es así. Sin embargo, la carne humana no nos parece demasiado bien todavía. Overton decía que para que el canibalismo se implantase, por ejemplo, hay que pasar primero por una primera etapa. La primera etapa es de lo impensable. ¿Cómo voy a comer carne humana? No. De lo impensable a lo radical, planteaba Overton. En este primer estadio, la aprobación del canibalismo, como si fuera ahora, es todavía impensable, ¿no? Nadie que estuviera en su buen juicio acá, me parece, iría a comer unos tacos de carne humana. Bueno, la práctica de comer carne humana, esa práctica más bien es propia de una especie que se encuentra bajo la aceptación, que hoy diríamos, de una cultura medianamente civilizada. La carne humana la podía comer en todo caso el pueblo azteca por un sacrificio ritual antes de la venida de los primeros evangelizadores, ¿no? Bien. Overton plantea que para modificar esta apreciación y amparándose en la libertad de expresión, fíjese cómo se va avanzando de a poquito, habría que trasladar el tema a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no debería existir nunca un tema tabú. No hay ningún tema, se dice en general, que la ciencia no puede investigar. ¿Por qué un científico debería privarse de investigar algún tema de su ámbito? Entonces pasamos de lo impensable a lo radical. Plantea Overton. En este caso, podría realizarse, por ejemplo, un simposio de etnólogos que estudian las costumbres humanas sobre los rituales exóticos en culturas ancestrales para obtener declaraciones autorizadas sobre las costumbres de los caníbales. Y entonces se juntan un montón de etnólogos, un montón de antropólogos, ¿no? Y se ponen a analizar, a ver qué hacía que los pueblos que existían aquí en Mesoamérica antes de la venida de los conquistadores, qué hacía que ellos comiesen carne humana, ¿no? Yo una vez me encontré dando una conferencia en un curso de doctorando para futuros doctores de historia, futuros doctores de filosofía, en una universidad X del planeta Tierra, y un doctorando en antropología, después de que yo hablase sobre el tema de las costumbres de los pueblos precolombinos, se levantó y me dijo:
disculpe, doctor, porque a mí no me decían padre, porque el tipo era ateo, ¿no? No importa. No, yo soy doctor, él es doctorando, yo estaba dando una clase, perfecto. Disculpe, doctor, pero su discurso es disruptivo. ¿Perdón? No. ¿Qué me quiere decir con esto? Que su discurso es, va contra lo que implican las costumbres de nuestros pueblos ancestrales. Pero escúchame una cosa, discúlpeme. ¿Usted me está diciendo que eran caníbales o que no eran caníbales? Porque los mismos autores proindigenistas y comunistas plantean que eran todos caníbales. Y él me dijo, sí, yo planteo que sí que eran caníbales. Pero hay que entender, bueno, la cultura de su época también, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero a mí no me gustaría ser servido en un plato, digamos, ¿no? Acá estamos juzgando desde el punto de vista histórico. También hay que ver si desde el punto de vista moral, o si no queremos moral, ético simplemente, es bueno o no que los seres humanos nos comamos entre nosotros, ¿no? Ese es otro tema aparte. Pero no te negaban nunca la realidad de la antropofagia o del canibalismo. Lo que negaban es que estuviese bien o mal. Claro, porque para esta gente no hay bien o mal. ¿Qué es el bien? Bien es lo que ellos dicen que está bien. ¿Y qué es el mal? Es como decía Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Los otros son el infierno. Bueno, plantea entonces Overton que poco a poco se podría hacer eso para pasar de lo impensable a lo radical. Se hace un simposio etnológico donde se estudian las culturas ancestrales para obtener declaraciones autorizadas sobre costumbres caníbales, forzando así la transición de la actitud negativa e intransigente original a una actitud más bien positiva y abierta. Bueno, pero ¿por qué no estudiar el canibalismo? A ver, ¿qué tiene de malo estudiar el canibalismo? Es un tema científico, ¿no? ¿Por qué no se puede estudiar el canibalismo? Entonces pasamos de lo impensable a lo radical. Bueno, es un grupo de radicales está estudiando el tema del canibalismo. Y con esto se habría logrado por lo menos un primer objetivo de una primera fase, que es eliminar el tabú. El tabú que la cuestión, digamos, originariamente planteaba y que al menos se empieza a discutir. Bueno, ¿qué es el canibalismo? ¿Qué implica? ¿Por qué se comían los hombres? ¿No? Bien. Segunda etapa, dice Overton, de lo radical, para un grupito nada más, a lo aceptable. En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo. Para que pueda ser aceptado, hay que seguir divulgando las conclusiones científicas, entre comillas, e insistir y machacar en lo oportuno, que es no tener prejuicios sobre el tema. Ya han estudiado los científicos, ¿no? Yo no soy científico sobre estos temas, yo no hay que tener prejuicios. Y hay que comenzar a calificar de intransigentes a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el tema. Bueno, pero ¿usted por qué no quiere que estudie el canibalismo? No sea tan intransigente. Deje que los científicos, que saben más que nosotros, lo estudien. Los que se resistan a esto deben comenzar a ser vistos como fanáticos. Todo esto dice Overton, que no es católico, ¿eh? Los que se resisten a esto deben comenzar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Mientras se condena a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo, dice él, con la intención de que se pierda el significado directo del término original con sus connotaciones negativas. Es decir, hay que sustituir la palabra caníbal por una un poco más aceptable. Bueno, no digamos caníbal, un poco fuerte, caníbal. Yo soy antropófago, digamos, ¿no? Antropófago, es lo mismo, pero ¿no? Bien. Soy antropófago friendly, digamos, ¿no? Paralelamente se crearía un precedente histórico, dice él, o mitológico, o inventado siquiera, que sirva de referencia y pueda ser utilizado como prueba de que la antropofagia es perfectamente legítima. Por ejemplo, yo les puedo dar un caso concreto, capaz que los más grandes se acuerdan, no me acuerdo en qué año fue esto, pero la famosa película Viven, el avión de los uruguayos que pasó en Argentina, eso entre Argentina y Chile, un grupo de rugbyers uruguayos, que es más católicos en su inmensa mayoría,
que iban a jugar un partido de rugby a Chile, sobrevuelan toda Argentina, pasan por la cordillera de los Andes, apenas están cruzando la cordillera, una tormenta tremenda, se cae el avión, quedan muy cerquita del lado argentino, ellos creen que ya habían pasado la cordillera, por eso después caminan como perros para aquel lado, para el otro lado, y mientras están ahí, están casi 2 meses, no sé, o 3 meses, y no les queda otra opción que para no morir, hacer una especie de pacto entre ellos. Bueno, yo estoy dispuesto a que si yo muero, coman mi carne humana. Para sobrevivir, de hecho sobrevivieron así, están todavía algunos sobrevivientes que dan sus testimonios de este tema, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, acá, de lo radical a lo aceptable, bueno, fíjense, el canibalismo tampoco es que sea por sí mismo malo, salva vidas, ¿no? Comer carne humana salva vidas, ¿no? Bien. Y no digamos caníbal, digamos antropófago. Ser antropófago salva vidas. Este uso combinado, dice Overton, de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, el hecho de que haya personas que incluyen en su menú carne de la propia especie. Primera abertura de la ventana, dice Overton, de lo impensable a lo radical. El simposio de los etnógrafos. Segunda ventana, segunda etapa, de lo radical ahora a lo aceptable. Bueno, en algunos casos comer carne humana no está del todo mal. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para convertir en sensato, dice Overton, lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer que la ingesta de carne humana sea un derecho de todo hombre libre. ¿Por qué yo no puedo comer carne humana al final de cuentas? A ver, ¿por qué? Yo soy libre, ¿no? Si alguien quiere dárseme en comida, ¿qué tiene de malo? ¿No? Estamos en un país libre, ¿no? País libre, no estamos en una dictadura, es un país libre, ¿no? Un lema, por ejemplo, apropiado podría ser el siguiente: un hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Con mi cuerpo yo hago lo que quiero, dicen algunos, ¿no? Un hombre libre puede decidir qué es lo que come y qué es lo que no come, ¿no? Al mismo tiempo, decía Overton, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a los que piensan diferente. Es decir, a los que todavía impugnan la consolidación de este pretendido derecho, hay que arrinconarlos siempre con las mismas palabras: intolerante, fascista, fundamentalista. Así, se acusaría a estas personas de radicales que odian la antropofagia como un derecho de todo ser humano, por extremistas, a quienes hay que arrojar en las hogueras mediáticas por su poca tolerancia. ¡Qué intolerante! ¿Por qué no permitís que alguien ejercite su derecho a comer carne humana? Al mismo tiempo, planteaba Overton, pretendidos expertos en la materia y personajes conocidos del mundo de la comunicación, fíjense cómo esto, si uno va analizándolo con todos los ámbitos, ¿no? Con el aborto, con la ideología de género, exactamente lo mismo, ¿no? Personajes conocidos del mundo de la comunicación insistirían en que a lo largo de la historia humana nos hemos comido unos a otros sin que esto produjese extrañeza en aquellas sociedades. ¿Qué tiene de malo? También se comían, no sé, en otros lugares y no pasaba nada, ¿no? Bien. El objetivo de esta tercera etapa, de esta tercera apertura de la ventana, es que el canibalismo sea considerado al menos una costumbre razonable. Bueno, usted no quiere comer carne humana, no coma, pero no impide que otros razonablemente puedan hacerlo, ¿no? Cuarta etapa, la anteúltima, de lo sensato a lo popular. A continuación, dice Overton, se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. Los medios de comunicación, secundados por gente famosa, por autoridades, comienzan a hablar abiertamente, ya no de antropofagia, sino, dice él, de antropofilia, el amor por los hombres y también por la carne de los hombres, ¿no? El canibalismo entonces se convierte en un tema predilecto de la industria del entretenimiento. El fenómeno asoma por primera vez en películas.
letras de canciones, comerciales, novelas. Ejemplo, entren hoy en Netflix o en Disney Channel y se encuentran apartados permanentemente de ideología de género para los niños, para nosotros. Se nos va metiendo como una gota quebrada de la piedra y no nos damos cuenta, ¿no? De repente se produce también el ensalzamiento de personajes relevantes que en la historia practicaron la antropofilia, sirviendo de modelo a multitudes. Pero usted no sabía, qué sé yo, empieza a inventar, que Benito Juárez había comido carne humana. Pero usted no sabía, qué sé yo, que Hernán Cortés o que cualquier personaje, que Agustín de Iturbide, inventar, porque esta gente no cree ni en su madre, entonces inventa, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿No? Además, si ustedes son católicos, ustedes comen la carne de Cristo, ustedes son antropofílicos, ¿no? Te van a decir, el católico es un caníbal. Esta era la acusación de los primeros cristianos, por cierto, ¿no? Los romanos les decían esto a los cristianos. Este fenómeno, después de toda esta promoción cultural, esta propaganda, se vuelve prácticamente imparable y multitudinario. Además, para reforzar la imagen positiva, los caníbales o antropófagos o antropofílicos son presentados ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora que les impide satisfacer sus apetitos y comer lo que su cuerpo les pide. Esta sociedad opresora, ¿no?, nos impide comer carne humana. Porque si hay alguien que se ofrece y alguien que quiere comerla, ¿qué problema hay? ¿No? Si somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué no me dejan comer carne humana si otro me quiere vender parte de su carne? Quinta y última etapa. De lo popular a lo político. El ideal ya está casi al alcance de la mano. En esta última etapa, la ventana de Overton se abre, totalmente cerrada al principio, y aparece a escasos centímetros de abrirse de par en par. El punto definitivo consiste ahora en preparar una legislación para legalizar el fenómeno. Los partidarios de la legalización del canibalismo, incorporados en grupos de presión, se consolidan en el poder y crean encuestas con el fin de mostrar un alto porcentaje de partidarios de la legalización de la antropofilia, ¿no? Ustedes saben que todas las encuestas son siempre perfectas, que nunca mienten, ¿no? Nunca, como en una elección van a mentir los encuestadores. No sean incrédulos, ¿no? Obviamente. De forma casi automática, como una fruta madura que cae por sí sola del árbol, se acaban estableciendo en la conciencia colectiva nuevos e incontestables dogmas. Por ejemplo, se prohíbe la prohibición de comer personas. O comer personas es un derecho humano. O quienes se oponen a la antropofilia incurren en un delito de antropofobia. Al principio contaba que la teoría de la ventana de Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede ir cambiando la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Lo que intentamos hacer ahora, que parece una locura realmente, es lo que poco a poco hemos venido viendo en estos últimos 30 o 40 años. Yo no me acuerdo si fue el año 2013 que en mi país se aprobó la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Cuando se estaba por aprobar, cosa que parecía impensable, ¿cómo van a aprobar una ley de matrimonio de un varón y un varón, una mujer y una mujer? No puede ser. En la parroquia en la que estaba, como en la diócesis en la que estaba, Sorona hizo una marcha en favor, o mejor dicho, en contra de esta ley completamente descabellada. Y una semana antes se convocó a la marcha, una semana antes de que se aprobase la ley, ¿no? Una marcha, mucha gente salió a la calle y todo. Cuando terminó la marcha, volvimos, pasó la semana, llegó el momento de la votación
Y la ley se aprobó por una tremenda mayoría, ¿no? Y me tocó a mí darle el sermón en la parroquia con muchísima gente que había ido a la marcha, gente súper comprometida, ¿no? Bueno, creo que fue el sermón que más me criticaron en la vida, fue ese. Porque yo comencé diciendo, miren, esta gente hace 50 años que está trabajando por este tema. Y nosotros en una semanita, con una marcha y algunos rosarios, ¿vamos a pensar que vamos a revertir la situación? Ellos tienen el derecho de tener este sueño cumplido. ¿Por qué? Porque Dios no niega el fruto del trabajo al que trabaja. Dios no niega el fruto al boquetero, al que está robando un banco, que estuvo 2 noches completas trabajando para meterse en el banco y robar todo. No le niega el fruto, porque permite la libertad. Nosotros, hace una semana que estamos luchando y gritando con las redes sociales, Facebook, Twitter, y no hicimos nada. Entonces no nos quejemos ahora, no lloremos sobre la leche derramada. Aprendamos de ellos, que esto es evangélico. Jesús dice, ¿no? Los hijos de las tinieblas en sus asuntos son más prudentes que los hijos de la luz. Aprendan de los hijos de las tinieblas. Ah, padre, ¿qué me quiere decir? ¿Que aprenda de hacer el mal como hace el... No, Jesús no dice eso. Dice que la misma intensidad y trabajo que ponen los malos para hacer el mal, la tengo que poner yo para hacer el bien. Y si no, después no me quejo. Ah, no, que aprobamos estas leyes. ¿Y vos qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos nosotros? Estos tipos trabajan todos los días. Es como decía este tipo al principio, Douglas Hyde. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, trabajaba por la causa del comunismo. Y a veces nosotros pedimos que por una cosita chiquitita, yo voy a misa todos los domingos, sí, yo rezo, yo intento a mis hijos educar en la fe católica. Pues eso no basta, porque el cristianismo no es meramente una serie de rituales, es una vida, es vivir en Cristo. Y donde yo esté, entonces Cristo debe estar. Aunque me planteen que soy un retrógrado, un fanático, un fundamentalista, con caridad y con prudencia, yo tengo que hacer ver a Cristo con mis obras. Mi papá decía cuando yo era chico y me enojaba porque había una injusticia, no se queje si no se queja. No se queje usted si no se queja. En el momento que usted ve una injusticia, tiene que intentar poner remedio. A menos intentarlo. A veces no nos sale, pero uno se quedó con la satisfacción del deber cumplido de haber tratado de hacer algo. Un gran sacerdote argentino, el padre Leonardo Castellani, decía que el día de mañana, cuando uno se muera, Dios no va a contar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos. Es decir, sí, intenté hacer algo. Bien, esta revolución, que por completo nos pasa por encima, exige de parte de un católico o de una persona de buena voluntad, como decimos en el Gloria, ¿no? El Gloria de Dios en el cielo y la tierra pasa a los hombres. El texto latino dice bone voluntatis, de buena voluntad. Aunque no sean católicos, bueno, paz al tipo que, aunque no es católico, que tiene buena voluntad. Exige de parte nuestra una respuesta. La revolución, que es intentar dar vuelta al orden instituido natural y sobrenaturalmente, exige también que yo actúe cooperando con Dios. Y eso es una contrarrevolución. No es hacer una revolución contraria, no. Es hacer lo contrario a lo que hace la revolución. La revolución da vuelta al orden instituido. Dice que ninguna verdad existe. Alguien que realmente quiera ser en serio contrarrevolucionario dice, no, si hay una verdad que no pasa, no hay opiniones sobre las cosas. Sí, hay cosas que son opinables. Este techo puede estar de color azul, verde, es opinable, no importa, ¿no? Pero que 2 más 2 son 4, por más que alguien me diga son 5, eso no es opinable. Hay cosas en las que no hay modo de opinar, ¿no? La revolución
intenta dar vuelta a las cosas. ¿Qué es una contrarrevolución? Decía un gran pensador francés, José de Maistre. Una contrarrevolución, decía él, no es una revolución contraria, sino hacer lo contrario a la revolución. Acá en México, esa revolución anticristiana que comenzó con el gobierno de Calles, exigió de parte de los católicos una contrarrevolución para volver de vuelta al orden previo, al orden instituido. Sería muy fácil y muy sencillo si uno se ahorraría tiempo si dijésemos que basta hacer lo contrario a lo que uno viene escuchando en las últimas décadas para ser un verdadero católico militante. Digamos algo muy pero muy breve. Si la revolución es el desorden, la contrarrevolución es la restauración de ese orden. Es aquella restauración que viene a traer la paz del reino de Cristo en la tierra. Lo que llamamos la civilización cristiana. Lo que estamos perdiendo o lo que hemos perdido. Nosotros tenemos un coletazo, nos queda todavía un coletazo de civilización cristiana, pero vivimos, lo decía Juan Pablo II, en un mundo post-cristiano, en un mundo que debe ser reevangelizado de vuelta. Hay un montón de bárbaros bautizados, ¿no? Hay un montón de gente que está bautizada que no conoce ni siquiera su fe. Hace falta una reevangelización, ¿no? Y esta acción debe ser hecha primeramente en el ámbito personal. Nadie da lo que no tiene. Pero no para quedarse nada más que en el ámbito personal, sino para pasar después al espacio público. No una cosa sin la otra, ambas. Nada más eficiente que la toma de posición contrarrevolucionaria franca, ufana. Cuando uno escucha hablar a veces a los jóvenes con los que uno trabaja, a mí en mi caso todos los días, una de las cosas que más le gusta a uno escuchar es su frescura. Es que no andan con vueltas, en que el joven busca o el negro o lo blanco, no admite los grises. La juventud no está hecha para los grises, quiere o lo negro o lo blanco, por eso siempre es tan extremista. Y es una de las cosas que cuando uno se va poniendo más grande, hasta anhela de los jóvenes, ¿no? Porque cuando uno le pregunta algo, el muchacho o la muchacha responde. A veces, claro, rebeldemente, agresivamente, pedantemente, pero responde lo que realmente piensa en ese momento. Cuando uno se va haciendo cada vez más grande, lamentablemente va acomodando, ¿no? Va pensando, y está bien que con prudencia y siempre, pero a veces hasta prostituimos la misma verdad. Bueno, quizás es cuestión opinable, podemos ver, porque no queremos meternos en problema nunca. Y entonces, ¿dónde quedó el tema de la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Dónde quedó Marcos 16? Vayan por todo el mundo evangelizando, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Eso no es opinable, perdón. No es opinable. Es un mandato misionero de parte de Cristo a todos los bautizados. No es opinable. No puede haber un católico que no sea misionero donde Dios lo haya puesto, donde lo haya plantado. Si no, al menos que diga, soy un mal católico, soy flojo, soy cobarde, voy a intentar cambiar. Perfecto. Esa opción primera en el ámbito personal debe pasar al ámbito público. La persona completa, es decir, ese individuo subsistente en una naturaleza racional, es tal que no exige, no puede tener dobleces. Hubo un filósofo francés del siglo XX, Jacques Maritain, que tiene cosas muy buenas, que comenzó a plantear, y esto se nos ha metido mucho en la cabeza católica hoy por hoy, que una cosa en nosotros es nuestra persona y otra cosa es nuestra individualidad. Decía Maritain, yo con mi individualidad me debo a mi cuerpo social, a la parte social, a la parte pública. Soy un individuo en una sociedad civil, pero en cuanto a mi persona, que me viene dada por el alma espiritual, me debo entonces a Dios. Por lo tanto, decía Maritain, yo en mi casa puedo ser católico, puedo ir a misa los domingos, puedo rezar el rosario, puedo ir a adoración al Santísimo Sacramento, pero en la vida pública me debo a la individualidad, a la sociedad civil, debo acatar las leyes civiles. Esto creó en muchísimos católicos una especie de esquizofrenia religiosa, al punto tal que uno puede encontrarse a católicos que estén a favor del aborto, por ejemplo.
¿Cómo puede ser que está acá? Si está condenado por el catecismo esto, y condenado por sentido común. Católicos están a favor de la eutanasia, ¿no? Ahora lo que se viene, aunque parezca loco lo que va a decir el cura, lo que se viene es la legalización de la pedofilia. Los que me están escuchando ahora, me están escuchando como yo cuando escuché a esa señora en el año 97 con la perspectiva de género. Ya tenías un partido en Holanda que plantea la libertad, ¿por qué? Y como Overton, ¿no? Porque todos somos libres para amar. El amor no tiene edad. No tiene edad. Entonces, ¿por qué estamos coartando que una chica de 7 años se enamore de un chico de 50? Que a su vez el chico de 50 se puede autopercibir de 8 años y la chica de 10. Porque la locura no tiene límites, ¿no? La persona completa, o el católico completo, no puede ser católico en un ámbito, o se es o no se es. En el segundo libro de los Reyes salió un texto muy tremendo, que es cuando el profeta Elías, en Babilonia, le echa en cara a los judíos su doblez de corazón. Era habitual cuando uno lee la Escritura que el pueblo de Israel, cuando estaba en el exilio y llegaba a pueblos distintos, con religiones distintas, en su casa mantuviesen los rituales mosaicos, ¿no?, de Moisés, pero como tenían que mostrarse en la vida pública con los babilonios, con los egipcios, mezclasen la religión judía con la religión babilónica o la religión egipcia o lo que fuera, ¿no? Cuando llega el profeta Elías, segundo libro de los Reyes, dice esto a los judíos en la cara: ¿hasta cuándo van a estar rengueando de las dos patas? Si vuestro Dios es Baal, sigan a Baal. Pero si vuestro Dios es Yahvé, sigan a Yahvé. No se puede estar dando vueltas de modo permanente. O una cosa o la otra. Y entonces, yo ahora digo lo mismo. Si uno quiere ser de Cristo, bueno, sigamos a Cristo. Pero si no queremos ser de Cristo, pues no seamos de Cristo, no pasa nada. Va a pasar algo el día de mañana, pero aprovechá este mundo si querés. Porque es el único que tenés. El único que te queda es este. ¿Querés revolcarte con el mundo? Revolcate con el mundo, dale, adelante. Aprovecha ahora. Te queda poco tiempo. Pero o se es de Cristo o se es del mundo. No podéis, dice Jesús, estar conmigo y contra mí. Con el mundo y conmigo. No se puede. Una vez a un gran escritor inglés que fue Chesterton, le preguntaron si él era un escritor católico. Y él dijo, no, yo no soy un escritor católico. Yo soy católico, lo que pasa es que cuando escribo se me nota. Y eso es lo que a veces a nosotros no nos pasa. No se nos nota que somos católicos. Cuando sí se le nota a un protestante, por ejemplo, que es protestante, o a un musulmán que es musulmán. Pero nosotros que tenemos, es como que llevásemos la verdad y la escondiéramos, me parece. Como que, no, guardadita así, no sea cosas que se den cuenta. Pero escúchenme, un activista pro LGBT se le ve hasta en la ropa se le ve como es, ¿no? Hasta en la cara. Y esta gente que está equivocada no tiene miedo y es admirable en ese ámbito cómo actúan y cómo militan por una causa equivocada. La primera reacción que obtendremos seguramente cuando uno se nos empiece a notar, ya estoy terminando, sé que hace frío, tenga paciencia, es la que a veces se nos mire con indignación. Pero si perseveramos durante un tiempo, veremos poco a poco que hay mucha gente que piensa como uno, que es mucha más la gente que piensa bien de la gente que piensa mal. Por ejemplo, la mayor parte de la gente es conservadora. La mayor parte, estoy convencido de eso, la mayor parte de la gente, aunque no sea católica, es conservadora. Quiere conservar su familia, quiere conservar su patrimonio, quiere conservar su patria, quiere conservar su lengua, quiere conservar su religión, ¿no? Lo elemental, sentido común. Pero si esa persona hace la política del avestruz, que coloca la cabeza bajo la tierra, lo que deja a la vista es lo más endeble que tiene. Esa es la política del avestruz.
Hay que intentar tender entonces a los grandes medios de acción, sin tener respeto humano, sin tener miedo al qué dirán. El único qué dirán que me debe preocupar es el qué dirán las tres divinas personas, ¿no? Dios nuestro Señor. Termino con un texto de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, dirigente comunista. Fíjense, van a terminar creyendo que el padre Javier es comunista porque visita a los comunistas, ¿no? No, lo que estoy mostrando acá es cómo ellos ponen el ahínco, la fuerza, y nosotros a veces no la ponemos. Antonio Gramsci escribió un texto antes de morir llamado así: Odio a los indiferentes. Texto de Antonio Gramsci: Odio a los indiferentes. Lo voy a leer ahora, es súper cortito, y le voy a cambiar un par de palabras nada más. Odio a los indiferentes, porque vivir quiere decir tomar partido. Quien quiere vivir hoy en serio en México no puede ya pensar en una vida de paralíticos, de cristianismo anónimo o de catolicismo edulcorado. No, porque ya no hay más lugar para la indiferencia, la apatía o el parasitismo. Por eso yo odio a los indiferentes. Porque la indiferencia es ese peso muerto de la historia, que obra poderosamente en ella, pasivamente, pero obra. La indiferencia es aquello con lo que no se puede contar. Tuerce proezas, arruina planes, castra voluntades y se ríe burlonamente de los héroes y de los santos. Por eso yo odio a los indiferentes. Y los odio porque primero los odió el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en cuya boca no caben los tibios, no caben los apáticos, ni los que transigen a costa de todo. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama, dijo el Nazareno. Por eso yo odio a los indiferentes. Porque con sus medias tintas, con sus no confrontaciones, con sus tolerancias a lo que dé lugar, cooperan con el mal. Por eso odio a los indiferentes. La pereza, la inacción, la cobardía son los ingredientes de ese alimento que venimos consumiendo desde hace años en nuestra Hispanoamérica. Y esto ya tiene que terminar. Porque en esta vida, que no es otra cosa que un peregrinar hacia la otra vida, se nos va a pedir cuenta no solamente de lo que hemos hecho, sino de lo que hemos dejado de hacer. Por eso yo odio a los indiferentes. Pero a su vez, amo a los intransigentes. A quienes se levantan con el orgullo de rebelarse contra el sistema de lo políticamente correcto, pateando el tablero de los mercaderes. Amo a los intransigentes que sienten, lloran y gozan al verse contrariados por su fe, padeciendo un poquito, por el dulce nombre de Jesús. Amo a quien se sabe distinto del mundo y no teme morir de pie, cara al sol, ante las habladurías de los pusilánimes y las inacciones de los prudentes de este mundo. Por eso yo amo a los intransigentes, porque Dios también los ama. A los que no transan, a los que no negocian su fe por un plato de lentejas, a quienes apuestan al sí, sí, no, no del Evangelio, a quienes gozan de ser católicos, hijos de la Madre Iglesia, y no temen desafiar los molinos del mundo y sus acomodos. Por eso yo odio a los indiferentes y amo a los intransigentes, porque creo que estos son los mismos sentimientos que Cristo Jesús, como San Pablo decía. Porque vivir quiere decir tomar partido.
En el México del siglo XXI, que está a punto de llegar a contemplar el centenario de una gesta heroica, pidamos especialmente cuando recemos a Dios nuestro Señor y a la Emperatriz de América que nos conceda esa fortaleza de esos cristianos que aquí dieron su vida por la fe y por la victoria de Cristo. Muchas gracias.